Bien, ayer el amigo Andy Dauager, uno de los mejores economistas del país, indiscutiblemente, publicaba un artículo y analizaba y decía que el Banco Central posiblemente baje la tasa de política monetaria en junio. Y el amigo Antonio Siriaco, el decano de la UAS, también escribió un artículo en estos días muy interesante sobre las tasas, sobre cómo se genera la mecánica de las tasas, y que entendía que podía ya haber una reducción en el tipo de cambio. Sin embargo, Luis Manuel Piantini, mi amigo Luis Manuel, ex vicegobernador del Banco Central, dice que por prudencia las autoridades monetarias debieran mantener a esperar a ver qué hace la Federal Reserve en su próxima reunión. Porque aunque el mercado laboral, aunque la economía ha ido respondiendo y la tasa de cambio todavía tiene un nivel alto, en el caso norteamericano tiene 4.9, el margen de ello es 2. El caso de nosotros es 5, la banda alta es 4 más o menos 1. 4 más 1 es 5 y estamos en 5.15. O sea que ya nosotros tenemos, digamos, controlada la inflación, y es lo que dice Luis Manuel, y un desempeño económico más o menos preestablecido, lo que hemos sabido, que por prudencia nos aguantemos a ver, porque los Estados Unidos todavía van a bajar. Ese punto 25 que bajaron, aún con el lío de los bancos, fíjense que al Banco Central de los Estados Unidos, a la Federal Reserve, no se le prestó el pecho para bajarle punto 25, ni el Banco Central Europeo. El que se ha plantado en 20, como cuando se juega carta, es el Banco Central nuestro, desde noviembre. Y en realidad parece ser que ha tenido razón, porque la inflación ha ido disminuyendo. Por eso Andy dice, en junio pudiera ya empezar a flexibilizarse. Pero siempre le digo al Banco Central, a mi Banco Central, yo soy gran centraliano como Luis Manuel, mi amigo Luis Manuel, y se supone que mi amigo Héctor Valdés, aunque Héctor parece que no es amigo de nadie. Un abrazo al gobernador, al poderoso gobernador del Banco Central. Es bueno que tengan pendiente eso que dice Larry Summers, ese pensador, Larry Summers, exsecretario del Tesoro, ¿verdad?, del Banco Mundial, etcétera, del presidente Obama, del presidente Clinton, creo que fue también. Bien, que con la inflación, lo peor que puede hacer un Banco Central es no acabar de hacer su tarea, que es cortarle la cabeza a la serpiente de la inflación. Acabar de pisotearle la cabeza, no los rabos, sino la cabeza. Entonces, o sea, terminar el trabajo y lograr que se llegue a la meta y se controle la estabilidad macroeconómica. Entonces, porque él dice Luis Manuel, en Estados Unidos todavía la gente tiene dinero de toda esa plata que se tiró. Por eso le respondía yo al presidente Abinader, que decía ayer, la inflación que tenemos, digo, porque es mundial. Digo, no, mundial sí es verdad que hay muchos componentes internacionales, pero los 215 mil millones que le metimos a la economía, de los cuales Manolo ni yo, Michelle, ni usted, que se quedó en unos grupitos, ese dinero ahora generó esta inflación que la estamos socializando. Lo malo es que al socializarla, cuando se socializa, quienes más se perjudican son los que menos recibieron, los más jodidos, los del quintil 1 por la parte alimentaria. Y cuando tú ves que se subsidian los combustibles y aquí y allá, al final eso no llega. Y cuando tú ves que se calcula la inflación y se le meten a las telecomunicaciones, que los viajes aéreos, eso a Maquiteria, a La Cañita, a Guandule, a Capotillo, esa gente no comen con eso nada. Eso no los impacta en nada. O sea que todo esto es muy relativo. Dice Luis Manuel que hay gente con mucho dinero y que el mercado laboral aún es fuerte y la gente cambia de trabajo, y los precios en la economía, el trabajo es un precio que también retroalimenta la inflación. Entonces, que la posición de él es que sea prudente y se espere para que no se abra el gap entre la tasa de la Reserva Federal y la de nosotros, que está en 8.5, la de ellos en 5.5, tenemos 3.5 es la diferencia, porque eso nos puede hacer que haya flujo de aquí para allá de divisas, y entonces
perdamos competitividad en ese sentido y pueda devaluarse la moneda. Mire, el gobierno anunció lo de la autovía del Coral, del Ámbar, autovía del Ámbar. Dice que la va a asumir la deuda a la empresa que gane. El gobierno lo que va a aportar son 20 millones en 2 tramos de dólares, en un periodo de 2 años, 10 y 10 va a dar, y que la deuda la debe tomar el sector privado para financiar la obra, que no va a contar con garantía del Estado, no va a tener garantía soberana y será responsabilidad del socio. Son 400 millones de dólares lo estimado, o sea que hay que salir a buscar 400 millones de dólares prestados y ese 400 millones tienen que amortizarse, tienen que repagarse a través de un peaje que se va a cobrar. Correcto, eso no tiene nada de nuevo. Se va a poner un solo circuito, la circunvalación norte y el proyecto inmobiliario Bergantín y todo se va a juntar y perfecto. Lo único es que los cuentos de Caperucita y de Cinderella y eso nada más en Disney. Dice, garantizamos la sostenibilidad financiera del proyecto sin necesidad de asumir un peaje sombra que comprometa los ingresos futuros del Estado. Yo soy banquero, yo fui banquero, yo sé de banca. Usted no va a ningún banco a conseguir 400 millones de dólares si usted no pone las consecuentes garantías. Garantías. ¿Y si no se dan los flujos? O sea, aquí se ve muy bonito y se pone muy bonito, pero vaya a un banco. Mire, usted no ha visto que cuando usted está en buena y le llegan de todos los bancos, lo están llamando para ofrecerle una tarjeta. Cuando su negocio está mal, que usted necesita una refinanciación y usted necesita un flujo adicional para poder cumplir con unos compromisos y usted entonces va al banco, entonces esas son una de las cosas que pasan. Ahí entonces el banco se tranca. Ahí no te dan los cuartos, cuando debieran facilitarte la vida, buscarte una facilidad para ayudarte, porque el negocio del banco no es intervenir tus activos ni quedarse con esos activos, no, es ver cómo hacemos que tu buen cliente no fracase. Y tú lo que necesitas es un poco de oxígeno. Pero cuando tú vas a un burócrata de eso, a uno de crédito, ya tú sabes. Entonces, esas son cosas que está muy bien, muy bonito planteado, pero en la práctica dicen, es muy fácil, nosotros decimos, es muy fácil dibujar el pajarito y hacerle el piquito, lo difícil es que coma. ¿Quién te va a prestar 400 millones de dólares sin garantía? Que el peaje, ¿y quién le dice al banco? El peaje sombra de Samaná, que yo recuerdo, antes que hicieran esa carretera, que fue cuando Hipólito se la querían pegar después a Leonel, y todos esos líos que se arman aquí, yo escribí en el Listín Diario un artículo revisando esos números. Entonces, esa compañía que hizo el análisis de costos y de los flujos se llama Louis Dreyfus, de las mejores del mundo. Y miren ustedes el lío que se armó. O sea, no se puede jugar a la política, la economía es la economía, la finanza es la finanza. ¿Qué de malo tiene que haya que poner una garantía? Vamos a ver, supongamos. No, pero quieren jugar, no. Garantizamos la totalidad financiera sin necesidad del peaje sombra. ¿Cómo la vas a garantizar tú? Con la lengua. Por Dios. ¿Usted entiende? No, o sea, usted tiene que estructurar un proyecto que sea correcto, adecuado, pero eso tiene que tener unas garantías correspondientes. Nadie te va a prestar 400 millones de dólares así porque ¿qué tú vas a dar? ¿Un pelo de los cabellos? ¿Un pelo del bigote? No, eso no es así que no funciona los bancos. El dinero que un banco te presta no es del banco. Ese dinero que el banco te presta pertenece a unos ahorrantes, a los que tienes que pagarle unos intereses, a una tasa pasiva, a una tasa de los depósitos comprometida. Entonces, si te lo va a prestar a ti, tiene que tener una garantía de que esos flujos que están contemplados ahí van a entrar al banco, pues si no el banco no le puede prestar al otro. Los bancos, por eso es que el banco evalúa, revisa y todo. Pero al final del día dice, sí, pero nosotros hacemos algo que se llama Project Finance y es un estado financiero que dice los flujos y todo eso, pero a la hora de la verdad te dicen, no, pero déjame de 400 millones depositaban en una cuenta aquí.
colateral por si acaso. O sea, suena muy bonito lo que quiero decir, pero no es verdad que eso vaya a ser así. Van a ir a un roadshow, en el roadshow, cuando tú te me acerques a presentarme a mí el proyecto, yo te voy a decir, ajá, ¿y quién me garantiza los flujos? ¿Y si esos flujos no se dan? ¿Y si tal cosa no pasa? ¿Y si tal cosa no pasa? Por Dios. Es muy bonito pintarlo así, pero esto es economía y mercado. Estamos obligados a encuadrarlo. Está muy bien el proyecto, pero no hay por qué decir que no va a tener peaje sombra, que lo vamos a garantizar. ¿Con qué lo va a garantizar? ¿Con la lengua? No, con colaterales correspondientes. ¿Y quién lo puede dar? El Estado. O hacemos o no hacemos nada. Una pausa. Esto es economía y mercado.